El área de Westminster se corresponde tanto con el propio palacio, famoso por el Big Ben, como con la abadía de Westminster. Se sitúa en pleno centro de Londres, en la orilla norte del río Támesis. En 1987, la UNESCO lo calificó de Patrimonio de la Humanidad, siendo uno de los 4 lugares de la urbe con tal honor. Todo comenzó con Eduardo el Confesor, el rey de Inglaterra, entre 1042 y 1066, al mover su residencia de la zona de la City a la que nos ocupa por el hecho de estar junto al río y cerca de la abadía de Westminster. De esta forma se separaba el centro comercial de Londres del establecimiento de la realeza y la justicia. Nada ha quedado de este edificio, únicamente se ha mantenido el llamado Westminster Hall, perteneciente al reinado de Guillermo II, es decir, el periodo comprendido entre 1087 y 1100. El palacio siguió sirviendo como residencia real y centro administrativo del reino hasta la época del rey Enrique VIII, es decir, hasta mediados del siglo XVI. Curiosamente, el área atrajo a multitud de ladrones y carteristas, ávidos por hacerse con las riquezas tanto de la realeza como de los empleados del Parlamento y los peregrinos de la abadía. No ayudaba el hecho de que este último edificio ofrecía refugio a los delincuentes. La situación mejoró mucho tiempo después, a partir de mediados del siglo XIX, cuando se demolieron las estrechas calles y se extendió Parliament Square, la plaza famosa en la actualidad por sus esculturas de grandes personalidades de la historia, tales como Nelson Mandela o Winston Churchill. Unas figuras que se colocaron en la década de los años 40 a raíz de una reconstrucción. El Palacio de Westminster sufrió un incendio en 1834 por culpa de una decisión de lo más incompetente. Se utilizó el gran horno situado bajo la Cámara de los Lores para quemar los antiguos palos de conteo. A la mañana siguiente, la mayor parte del edificio había quedado reducido a cenizas. Fue entonces cuando se decidió construir el Parlamento que hoy conocemos, así como la Torre del Reloj, conocida erróneamente como Big Ben, que es el nombre de su campana. La estructura se dio por terminada en 1858 y desde entonces se ha convertido en todo un símbolo británico. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Palacio de Westminster sufrió un total de 11 bombardeos. Esto derivó en que volviera a reconstruirse, simplificándose en gran medida la decoración gótica. 2 décadas después, George Lazenby protagonizó una sesión fotográfica en la que se hacía hincapié en el Big Ben. Muchos fans desde entonces han imitado estas distintivas imágenes. Curiosamente, el Palacio de Westminster no apareció en su película 007 al servicio secreto de su majestad, estrenada en 1969, pero sí en otras muchas. Vamos a ver en cuáles. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. 2 worlds collided, and they could never tear us apart. Could live for 1,000 years, but if I hurt you, I'd make wine from your tears.